Y mi gratitud también a los miembros de la mesa. Es decir, para mí no deja de ser un privilegio absoluto poder compartir mesa con economistas que yo admiro profundamente, y incluso, pues bueno, no les voy a negar que, viendo un poco, si me pongo en el punto de vista del público, pues me recuerda un poco a aquellos acertijos de cuando éramos pequeños, ¿no? Que venían grandes capitales, Londres, Berlín, París, y luego Villanueva de la Botija y decían qué palabra no encaja con los demás. Pues bueno, un poco así es como me siento yo, pero muy honrado en cualquier caso de poder estar aquí. Dejó escrito Gregorio Ordóñez, en el que fue su último libro, el póstumo Los Tres Vélez, que con el paso de los años había ido aprendiendo a renunciar a ese afán que inicialmente se suele tener de justificar siempre en el prólogo del libro los motivos que le habían llevado a escribirlo. Y añadía, y la razón de ellos es que hemos aprendido que lo único que puede hacer un libro interesante para los demás es que no se haya escrito para los demás, sino para uno mismo. Y eso es precisamente el caso del libro que presentamos hoy. La génesis del mismo se remonta a una sobremesa deliciosa que tuvimos allá por 2008, en verano, en el Escorial, en la que participamos el profesor Francisco Cabrillo, Luis Perdices de Las, Miquel Huesa y yo. De aquella sobremesa pues, surgió el libro La Hora de los Economistas, que se publicó en 2010 y que coordinamos precisamente Luis Perdices y yo, y que contenía pues, 40 entrevistas con importantes economistas españoles, y que además tuvimos la suerte que el libro en su momento fue presentado por Don Juan, que hizo una magistral presentación, como siempre. Los pormenores de aquel libro se cuentan pues, en la introducción al mismo, pero lo que no se contó, y ahora lo puedo revelar, pues no hay motivo ya para mantenerlo en secreto, es que aquello iba sujeto por mi parte, cuando tomé de alguna manera esa iniciativa, puse una condición, y es que la condición era que me reservaba el derecho de hacer, junto con Miquel Huesa, la entrevista de don Juan Velarde. Y no les voy a engañar, aquel libro, que luego acabó siendo una obra colectiva en la que participó muchísima gente, pues básicamente lo ideé como una excusa para poder conocer más en profundidad precisamente la biografía y la personalidad de don Juan, que por aquel entonces pues simplemente era un referente importante. Como economista había presidido muy generosamente mi tribunal de tesis, y porque tenía mucha curiosidad de conocer con más detalle por la admiración y el respeto que hacia él me había transmitido quien había sido mi director de tesis, Miquel Huesa, junto con Jost Hess. Bien, el resultado de aquella iniciativa, como verán, es el libro que tenemos la suerte de presentar hoy. Es decir, si se dan cuenta de lo que estamos en la sobremesa, porque uno con Luis Perdices de Blas, ahora otro con Miquel Huesa, en el público está el profesor Francisco Cabrillo, haga cuentas, el siguiente toca con usted. Bien, empezamos así a hacer la entrevista para aquel libro, y tras una primera entrevista pronto tuvimos que hacer una segunda, lo completamos con una tercera, y lo que íbamos viendo es que a medida que avanzábamos y acumulábamos más y más horas de grabación, en realidad surgían más y más aspectos interesantes, anécdotas, integridades de la vida económica y política del país que considerábamos que eran dignas de ser también de alguna manera publicadas, aunque no cupieran en el marco lógicamente mucho más encorsetado de aquel capítulo, de aquella entrevista para aquel libro, que tenía una extensión además muy limitada. Consideramos además que no solamente había material suficiente para una obra autónoma, sino que incluso podía resultar interesante para un público amplio conocer todas las historias, y así pues pronto surgió la idea de presentar, de publicar un libro independiente. Un libro, eso sí, que se ha completado muy lentamente, es decir, no se escapará que pues desde que lo ideamos hasta que finalmente lo publicamos han transcurrido 6 años, pero también es verdad que consideramos que esto ha dado como resultado un libro maduro, un libro asentado, y un libro que, gracias a que no tenía que enfrentarse a una fecha tope de entrega por la editorial, esa pregunta que eso siempre implica, pues ha permitido resolver algunas incógnitas interesantes, como por ejemplo el nombre del judío que don Juan salvó, rescató para la ciencia en la Biblioteca Nacional en plena Guerra Mundial, aclarar algunos puntos confusos, zanjar algunas polémicas y completar el texto con numerosas notas a pie y referencias. Por ejemplo, pues también tuve la suerte de hacerle entrega a don Juan de la versión del texto original, del informe original que escribieron acerca del Plan Nacional de 1959, y así pues unas tantas cosas más.
Claro, el inconveniente de esto es que siempre quedaba alguna anécdota más por añadir, siempre quedaba algún aspecto más por comentar, siempre queda algún fleco aparentemente pendiente. Y por lo tanto, como no teníamos esa fecha de entrega, pues no sabíamos muy bien cuándo acababa el libro. Y aquí que aplicamos un criterio un poco extraño, pero yo creo que ha resultado bastante eficiente. Y es que como en el mundo de los economistas ya se había corrido la voz de que Miquel y yo estábamos preparando, ultimando ese libro, pues todo el mundo que conoce a don Juan se nos acercaba y nos contaba alguna anécdota, alguna historia, alguna experiencia, alguna vivencia que nosotros procurábamos incorporar. Y finalmente, cuando pusimos el cierre, el punto final al libro, fue cuando una mañana en un café le pude decir a Miquel hace 3 semanas que todas las historias y las anécdotas que nos cuentan son aquellas que ya tenemos incluidas en el libro. Parece que no quedan. Y así es como lo cerramos. Bien, una reflexión general todavía respecto de esto es que uno de los temas que suelen surgir en este contexto de plantear, pero verdaderamente es necesario o es conveniente hacer estos estudios desde el punto de vista de la historia, la biografía y además la historia oral. Y ahí pues quisiera remontarme y remitirme nuevamente a Marañón, que precisamente afirmaba que lo más eficaz de la historia es de la biografía. De hecho, la mayoría de intentos que se han hecho de tratar de explicar la historia simplemente a partir de los hechos han acabado normalmente en callejones sin salida. Y tiene que ser así porque es precisamente el conocimiento de los individuos, es decir, de aquellas personas que hacen la historia, el que nos permite mejor interpretar la realidad de cada época. Y esto, lógicamente, sí que hay que hacerlo en un contexto que requiere, por un lado, estudiar la herencia, y por eso en el libro hacemos mucha mención a lo que es el trasfondo familiar fundamental de don Juan, la educación recibida, los valores percibidos en su casa y transmitidos en su casa, y el espíritu propio de la época, que también tratamos con cierta extensión. En definitiva, esta herencia, el espíritu de la época, que serían las dos fuerzas que modelan en lo más hondo la personalidad humana, y de estas dos fuerzas son de las que dependen, insiste Marañón, la historia de los seres humanos. Los del montón porque las obedecieron pasivamente, y los genios porque las superaron, o al menos intentaron superarlas. Y este es el caso de don Juan y de sus compañeros. Permítanme citar a Enrique Fuentes Quintana, que por cierto tenemos también presente el busto, a Manuel Valaparache y tantos otros, quienes en el segundo Congreso de Falange en 1953 y posteriormente desde las páginas en las que escribían la sección de Economía de la Riva, marcaron las pautas de ese gran cambio que da título al libro, ese cambio que va desde el nacional sindicalismo de corte joncista hacia el libre mercado y el ordoliberalismo, del Plan Nacional de Estabilización al Pacto de la Moncloa y en definitiva también a la transición política que resultó de aquello. Y esto es una de las tesis centrales del libro, de alguna manera verdaderamente el ordoliberalismo, aunque resulte un poco paradójico para mucha gente, tema que nos toca pelearnos regularmente a Miquel y a mí con catedráticos incluso, es precisamente en Falange, un grupo específico de Falange que está dentro de la sección de Economía del Instituto de Estudios Políticos, donde se gesta este cambio, este abandono en realidad de estas políticas de corte joncista hacia las políticas ordoliberales. Y es que, por utilizar el término que hemos acuñado en el libro, quizás más que hablar de falangistas debiéramos hablar de josé-antonianos liberales, que según don Juan sería quizás el mínimo denominador común del que podemos tratar. La premura del tiempo, máxime cuando uno comparte mesa con compañeros tan ilustres, pues hace que no pueda extenderme aquí en una loa mucho más detallada de la figura de don Juan, que por otro lado todos ustedes conocen. Simplemente hacerles ver que este libro está escrito también desde la admiración que tanto el profesor Buesa como yo tenemos a don Juan y que hemos tratado de plasmar de alguna manera en la introducción al libro, y que en definitiva a don Juan le consideramos pues no solamente un maestro, sino que utilizar el término que usted también toma prestado de Ramón Carande, pues nuestro acreedor preferente, ser consciente de ello. Baste recordar, y ya voy a ir concluyendo, que don Juan es una persona que ejemplifica como pocos otros esa sed de totalidad de pensamiento de la que hablaba Eugenio d'Ors. Incluso Valentín Andrés Álvarez le reprochaba un poco esa afán enciclopedista que tenía, ¿no? que él mismo también buscaba, y que, insisto, Eugenio d'Ors contrapuso a la inteligencia industrial que predomina hoy en día.
que don Juan es un intelectual de una destacadísima talla, desconocido, que es un trabajador infatigable, un lector voraz y prematuro. Una de las sorpresas que nos llevamos es que a los 20 meses ya leía, lo cual pues, no deja de ser demostrar una cierta precocidad. Es un autor político, un prolijo, un político siempre al servicio de España y un hombre sobre todo unos principios, una lealtad acrisolada. Tiene otras características, como que es un goloso exquisito, lo podrán ver en el libro, pero sobre todo y ante todo quisiéramos resaltar que lo que hemos podido volver a ver gracias a estas largas entrevistas y a este estudio de su vida y del entorno es que don Juan es sobre todo una buena persona siempre presta a ayudar a todo el mundo y que encarna como pocos aquella máxima de Catón de vir bonus dicendi peritum, es decir, que antepone el ser buena persona y luego ya hará falta o se complementará eso con el dominio de la técnica y los conocimientos necesarios. Ya a punto de ir concluyendo, quisiera pues resaltar, y creo que esto debería ser motivo también, don Juan, para que se pueda sentir usted orgulloso, si es que su carácter no fuera completamente incompatible con cualquier atisbo de vanidad, que si se observa, en este libro hemos participado dos economistas de generaciones distintas, el uno discípulo del otro y a la vez ambos que nos consideramos discípulos suyos, pero que no acaba aquí. De hecho, en lo que es la revisión del libro ha participado una joven economista que ha sido alumna suya y también alumna mía. Y por lo tanto, los eslabones se continúan engarzando y seguimos ahí. Bien, una nota de agradecimientos antes de concluir ya. Lógicamente esto podría extender un montón, tanto en la loa como en los agradecimientos, pero simplemente por nombrar personalmente a Alicia Valiente y a Paloma Velarde, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por todo el esfuerzo hecho con la selección de fotos. El libro contiene un pliego con fotos interesantísimas, aunque la mitad luego no hayan podido entrar, pero no había manera de meter todas las que seleccionaron. A May, a Pablo y a todo el personal de la Academia de Ciencias Morales y Políticas por su generosa colaboración a la hora de buscar fotos, de buscar materiales, de buscar libros, y singularmente a May por su paciencia y su capacidad para buscar siempre un huequecito en la apretada agenda de don Juan para que pudiera recibir. Muchísimas gracias, May. Al personal de Ediciones Encuentro, de forma singular a Carlos Perlado, con quien he tenido más contacto, y también a la maquetadora Chiara, que está pasando un momentillo dedicado a salud, mañana lo operan, y a que le deseamos que se recupere muy pronto, a Daniel Poveda, a Jerusalén Caro y a Laura Orbe, que han intervenido en la transcripción, revisión, corrección del texto, etcétera, etcétera. A todos ellos, muchísimas gracias. Termino pues, y permítanme hacerlo una cita que reúne a dos de los personajes que desfilan por las páginas de este libro, evocados por don Juan en sendas deliciosas anécdotas. Por un lado, José Ortega Gasset, a quien don Juan llegó a conocer fugazmente en un verano en que se alojaba en la granja para rondar a Alicia, a don Juan, no Ortega Gasset, por supuesto, y a Zorín, para quien Velarde en su momento solicitó la medalla de oro del trabajo, aunque desafortunadamente ya no tuvo ocasión de conocerle personalmente. Por cierto, ya que hablábamos de Alicia, como anécdota, por si no lo saben, el primer contacto que tuvo don Juan con ella fue con el señor Velarde. No significa esto que haya que hacer una lectura muy propia del tema, sino que se equivocó en la lista, pero bueno, vean el detalle y la anécdota en el libro, que es verdaderamente deliciosa. Decía pues que en esta anécdota que reúne a don José Ortega Gasset y a Zorín tuvo lugar en el homenaje que el 23 de noviembre de 1913 se tributó precisamente en Aranjuez a Zorín a raíz del segundo intento fallido de este por ingresar a la Academia Española. Afirmó entonces Ortega que cuando cede la persistencia en el esfuerzo, porque se imponen la envidia, la ligereza, el desdén o la desatención, cuando se abandona en definitiva ese principio del esfuerzo, pierde la vida pública toda perspectiva y jerarquía, triunfa en ineptitud y se pone a gobernar la astucia. Gracias, don Juan, por sernos a tantos, lo hemos podido comprobar en estas entrevistas, en estos años en los que he podido reunirme con ustedes. Insisto, gracias por sernos a tantos vivo ejemplo de cómo ser persistente en el esfuerzo, de cómo combatir incansablemente la envidia con la generosidad, la ligereza con el rigor, el desdén con el entusiasmo, la desatención con el sincero interés. Gracias también por rebelarse siempre contra la ineptitud y la astucia y por proteger, impulsar y defender, en cambio, el esfuerzo, el mérito y la verdad. Gracias, en definitiva, por su generoso ejemplo y por haber promovido y contribuido
contribuido con infatigable tesón, junto a sus compañeros que ya he citado antes, a que España viviera ese gran cambio que da título al libro y de cuyas consecuencias aún hoy todos beneficiamos. Y gracias sobre todo por haber compartido con Miquel y conmigo, y gracias ahora al libro que presentamos hoy con todos ustedes y con todos los lectores que quieran acercarse a él, pues tantas memorias, tantos recuerdos, un sinfín de anécdotas absolutamente deliciosas y que harán las delicias seguramente de todos ustedes, al igual que las han hecho de nosotros y que han tenido la ocasión de leer el libro. En definitiva, muchísimas gracias, don Juan. Para mí esto es un privilegio, me siento muy honrado, gracias a todos los asistentes y, aunque esto suene un poco a favorecer las ventas, compren el libro, léanlo, que verdaderamente les aseguro que les va a gustar. Así decir, les brillan automáticamente los ojitos a la editorial. Bueno, luego habrá fuera mesa y habrá ocasión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor doctor don Miquel Buz. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Academia la disposición que ha tenido para acoger este acto de presentación del libro en el que Juan Velarde, a quien siempre he considerado como uno de mis maestros, rememora su vida como economista en el curso de una larga conversación, en realidad fueron varias conversaciones concatenadas a lo largo de varios años, con Thomas Baumer y conmigo. Y agradezco también a los profesores Pedro Esbarz y Ramón Tamames que hayan tenido la amabilidad de glosar, tendrán la amabilidad después de glosar este libro en este acto. Este, como cualquier otro libro, no es solo obra de sus autores, pues aunque escrito por los que nos sentamos en esta mesa en este momento, no estaría en manos de los lectores si no fuera por su editor. En este caso, Ediciones Encuentro, donde hemos tenido una acogida entusiasta y además nos han dado todas las facilidades para dar forma a la obra en cuanto a su presentación ante el público. Y permítame por ello que mencione aquí a Carlos Perlado y a Manuel Oriol por el excelente trabajo que hacen como editores. En las páginas de este libro desfilan los recuerdos de Juan Velarde en torno a los aspectos de su infancia y de su juventud que influyeron luego en su personalidad, a su formación como economista, a la evocación de quienes fueron sus maestros, a la práctica de la economía y de la política económica, a su condición de catedrático de universidad, a sus compañeros en esta labor que él mismo ha dado en llamar de equipo y a su ingente obra como estudioso de la economía española. Son unos recuerdos vivos y detallados, pues Velarde exhibe aquí su extraordinaria memoria, en los que además de lo personal está también lo contextual, es decir, los acontecimientos que han ido jalonando las últimas 7 décadas de la historia de España y de su economía, en los que se inscribe lo que el profesor Velarde designa como el gran cambio, en alusión a la enorme transformación que ha experimentado nuestra nación al pasar del atraso al desarrollo, de la pobreza al bienestar. Una transformación en la que los economistas tuvieron un papel muy destacado, especialmente como difusores del pensamiento económico, de las ideas que habían de inspirar a la política económica y como asesores de quienes desde el poder político acabaron impulsándolas, incluso a regañadientes, para modernizar el país. Porque hay que señalarlo, en Juan Velarde y en otros economistas de su generación se hizo cierto el consejo que diera Manuel de Torres, uno de sus maestros de Juan Velarde, al expresar que en su opinión, la que en su opinión tenía que ser la misión intelectual del economista, que no era otra que la de adoctrinar a la sociedad, la de mejorarla haciéndola más justa y más estable, más progresiva y equilibrada a la vez. Tengo que decir que yo a todos mis alumnos de doctorado no les obligo, pero sí les recomiendo que lean la conferencia que dio Manuel de Torres sobre este asunto.
Y además siempre les digo que si los economistas tenemos que adoctrinar a la sociedad, lo que escribimos se tiene que entender. En este libro no solo se relatan los acontecimientos y anécdotas muchas veces divertidas que han jalonado la biografía de Juan Velarde, también se destilan en él los rasgos de su personalidad. Conocemos así su carácter de trabajador infatigable, su pasión por el estudio y la lectura, su afición a la conversación y el debate, su afán de enseñar y su extraordinaria generosidad. Velarde ha sido y es ante todo un estudioso de la economía española, en cuya obra se descubren las múltiples conexiones que tienen entre sí los acontecimientos actuales, la experiencia histórica y las ideas que desde distintos orígenes se van decantando en la sociedad y acaban influyendo sobre sus actores. Como en un bordado, esos hilos a veces inextricables construyen la imagen fiel de la realidad y nos permiten conocerla en su detalle y en su evolución. Algo de esto también hay en el libro, pues la conversación que Thomas Baumer y yo mantuvimos con el profesor Velarde, aunque ordenada a priori, discurrió por derroteros muchas veces inesperados que finalmente nos dibujan un retrato preciso de su persona, de los hechos que jalonan su vida y de su pensamiento. Por ello, esta conversación es una biografía y un ejercicio de la memoria de España en la que los historiadores, creo yo, acabarán encontrando la clave de ciertos acontecimientos o terminarán de establecer algunos de sus detalles. Señalaba antes que la personalidad de Juan Velarde se refleja fielmente en el libro. No voy a glosar todos los aspectos de esa personalidad, pero sí destacaré tres que me parecen definitorios del personaje. El primero lo señalo porque, como van a ver inmediatamente, entronca con el paisaje de mi infancia y adolescencia en aquellos largos veranos en los que todos los días que no llovía los pasaba en la desembocadura de la ría de Mundaca, en Vizcaya, entre Pedernales, la isla de Chacharramendi y la playa de Aila. Velarde es una persona amable y apacible, aunque, como él mismo relata en el libro, de repente emerge en él el pronto de los Velarde. Un pronto que expresa siempre su indignación ante determinadas circunstancias cuando percibe un trato injusto o una actuación injustificada y que se debe, según don Juan, a un gen que lleva todos los Velardes. Un gen, añado yo, que seguramente les llega de aquel antepasado, que también se menciona en el libro, que precisamente en Mundaca combatió contra las invasiones vikingas, hizo, según dice Juan Velarde, unas barbaridades tremendas y se casó con una infanta venida de aquellas tierras nórdicas. El segundo de esos aspectos es el que se refiere al hecho de que Juan Velarde es un hombre goloso. Su pasión por los dulces, por la repostería, la que considera un mundo maravilloso, aparece de soslayo en este libro, aunque no sin su connotación económica, sutilmente observada. Cuenta así Velarde en una de sus visitas conventuales a unas monjas de Trujillo que preparaban unos dulces muy buenos, en la que pudo constatar que una de sus actividades comerciales era la de coser bikinis para el Corte Inglés, eso sí, según le dijeron, autorizadas por el señor obispo. Según aclararon las monjas. Repostería tradicional, por tanto, y moda actual, una combinación innovadora que permite sostener la economía conventual. Y el tercer elemento es el que se refiere a la generosidad de Juan Velarde. Una generosidad que también aparece reflejada en muchos pasajes de este libro y que nosotros hemos experimentado y todos los que le conocemos experimentan. Pero para mostrarla ahora, no me resisto a leer ante ustedes el correo electrónico que he recibido de la profesora Elena San Román para disculparse de no asistir a este acto, pues se lo impiden sus obligaciones con sus alumnos. Algo me dice, y cito textualmente, que estoy segura que a don Juan le parecerá bien. O sea, que no asista porque tiene que atender a sus alumnos, naturalmente, eso es lo primero. Y añade: soy una de las miles de beneficiarios de la generosidad de don Juan. Fue profesor mío en el doctorado y presidió el tribunal que juzgó mi tesis.
me dedicó tiempo y conversaciones para mejorarla, y tuvo la grandeza de citarme en varios de sus escritos como si yo hubiera podido enseñarle algo y no hubiera sido como fue exactamente al revés. Nosotros, como autores de esta larga entrevista que ahora presentamos al público, también nos hemos beneficiado de esa generosidad. He de decir que lo pasamos bien hablando de esto y lo otro con el profesor Velarde, descubrimos aspectos inéditos de su trayectoria personal y profesional, tuvimos ocasión de reírnos muchas veces, como los lectores por otra parte comprobarán en el libro, porque lo hemos reflejado, efectivamente cuando nos reíamos, lo hemos reflejado en el libro. Y en definitiva disfrutamos haciendo este trabajo que despierta una vez más nuestra pasión intelectual. Confío en que todos ustedes, todos vosotros, amigos y compañeros, encontréis en el libro esta misma fuente de apasionamiento y que su lectura os acompañe con placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el académico de esta Academia de Ciencias Morales y Políticas, el profesor doctor don Ramón Tomás. Muchas gracias, señor presidente, y autobiografiado en esta ocasión. No autobiografiado, biografiado, quiero decir. Y para mí es un honor estar aquí hoy, lo digo sinceramente, hablar de un maestro, y yo le tengo por tal desde hace muchos años. El primer artículo que leí de Juan Velarde era sobre la industria del papel en España, en la revista de Economía Política, y era una investigación casi detectivesca para saber cuáles eran los círculos de producción, los sistemas de comercialización, el papel prensa, entre otros, el grupo Urgoiti, que también tenía prensa en la forma de dos periódicos importantes, muy importantes entonces, El Sol y La Tarde, y todo eso me intrigó. Y vi además un método de averiguaciones sucesivas que daban mucho suspense a la lectura y al mismo tiempo se iba uno haciendo con el tema gradualmente. Luego ya tuvimos un primer conocimiento, una relación en la cátedra de la Universidad de Madrid, pero yo me remontaría solo hace pocos años, hace 9 años, cuando hicimos el Liber Amicorum, ya lo ha dicho Thomas Baumert, como lo podría haber dicho Miquel Buesa, los autores del libro. Aquel Liber Amicorum que no fue de circulación general, era un libro nominal, no llegó a los grandes círculos como deseamos que llegue este, pues es un estudio de un personaje, de una persona que ha trabajado en los temas económicos fundamentalmente y que nos lleva el repaso de su vida a apreciar todo lo que ha sido la economía española, fundamentalmente desde la época de la autarquía, que es el gran cambio en una economía de mercado, etc. Yo diría que el gran cambio, precisamente, yo lo aprecié también en el Liber Amicorum que compiló y dirigió Emilio de Diego, aquí presente, y también en una entrevista que yo le hice a Juan Velarde en la revista La Razón cuando cumplió los 80 años, y dice así: en España todo empezó a cambiar con los pactos de la Moncloa. Incluso se refiere a los pactos muy ulteriores al plan de estabilización como el segundo cambio, gran cambio. El primero fue fundamentalmente económico y el segundo ya fue fundamentalmente político. Aunque recuerdo del primer cambio cuando me decía Marcelino Camacho, en circunstancias muy especiales, me decía: Ramón, aquel pacto del plan de estabilización también tuvo componentes políticas muy importantes. En ese ambiente es cuando la Organización Internacional del Trabajo presiona para que haya
elecciones para los jurados de empresa y la negociación colectiva. Y eso fue muy importante para nosotros. Como también lo fue que se decidió, se tomó una gran decisión y lo que era un delito de sedición militar, la huelga, se transformó en convenio colectivo. Eso fue en los años precisamente 58-59, cuando el gran cambio del plan de estabilización. Yo he tenido la ocasión de repasar eso preparando estas notas de hoy y evidentemente para mí también ese momento es crucial. Es la decisión del tipo de cambio de la peseta, que se hizo con una máquina Facit eléctrica sueca, estableciendo un pequeño algoritmo para los tipos de cambio que había para la exportación, que eran 15 o 20, y la exportación, que eran 3 euros. Y salió el tipo de cambio de 60 pesetas después de una elaboración en la que intervino precisamente nuestro amigo, el profesor Varela, que ya ha citado, y también Enrique Fuentes. Entonces, eso es un tema, pero también está la ley de inversiones extranjeras, muy importante, la defensa de la competencia, en una ley que estudió a fondo Alberto Ullastres, que estaba al frente de este gran cambio, o la homologación del arancel aduanero español recién creado en negociaciones que duraron 6 meses en Ginebra y negociamos con 25 países, o incluso la presencia de España ya con otro talante en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo el año 64, ya 5 años del arranque del plan. Todo eso significó una transformación total, y esa transformación total estaba ya en muchos textos, incluyendo aquellos artículos de la Comisión de Economistas del periódico Arriba, donde los tengo todavía coleccionados en mi casa en un papel que se va deshaciendo poco a poco, porque debía ser un papel de calidad, derivada de unas mezclas portentosas de la época de la autarquía todavía. La verdad es que este libro permite repasar todo eso, apreciar lo que ha sido el cambio de un país, de una sociedad, pero también hay elementos personales, y con esta segunda parte ya completo mi intervención. Yo querría recordar cuando, en tiempos todavía difíciles, en el comienzo de los años 60, pues me acogió con los brazos abiertos el profesor Velarde cuando había sido rechazado en otros ámbitos por dudas sobre mi pertenencia o no a determinado grupo político. Fue una aceptación abierta y pensando en que en el futuro podríamos colaborar. Yo ya era técnico comercial y me consta que Juan Velarde apreciaba lo que era el Ministerio de Comercio con la gran persona de Alberto Ullastres al frente, aunque ya Alberto Ullastres estaba camino de Bruselas para hacer el acuerdo preferencial de 1970, que fue tan importante. Es un conjunto de economistas, Velarde, Fuentes, Torres. Torres era un poco el decano de estos todavía muy jóvenes economistas, de los que aprendimos mucho, y yo creo que precisamente es entonces cuando se forma una generación de analistas, de intérpretes y de previamente conocedores de muchos entresijos de la economía española. Por lo tanto, hoy celebramos lo que es el reconocimiento de esta labor. Ya ha sido reconocida en muchas ocasiones, pero es una ocasión estupenda cuando el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas recibe el calor de sus discípulos, de sus amigos y de sus compañeros de Real Academia. Enhorabuena, Juan, enhorabuena a los autores y enhorabuena a todos los que tenéis ocasión de participar en este acto que nos trae muchos recuerdos y al mismo tiempo muchos proyectos de futuro, porque afortunadamente la madurez en que está Juan Velarde, no la vejez, la madurez, todavía nos permitirá esperar de él comentarios y análisis importantes como se producen en cierto modo todos los martes en esta docta casa, y yo le he propuesto que algunas de esas lecciones sean precisamente en aula abierta para que
todos ustedes puedan participar también en los negocios y en las actividades de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasa a tener la palabra el académico, el miembro de esta Real Academia, el doctor, profesor eminente, el profesor don Pedro Esbarz Girón, que pasa a tener la palabra. El libro cuya publicación estamos celebrando se inicia con 3 citas, en realidad 4, muy bien elegidas. Las 3 primeras son de Wagner, de Menéndez Valdés, El dulce batido, y de Heinrich von Stackelberg, en el que explican los 3, o evocan los 3, la importancia de los maestros, la importancia de quienes nos precedieron y de quienes siempre tenemos que oír las lecciones. Y luego hay una cita misteriosa, a Alicia Valiente, por demostrar que Schumpeter en ocasiones se equivocaba. En mi opinión, Schumpeter se equivocaba mucho, pero no es al caso. ¿Qué es esta equivocación? Porque Schumpeter dijo que el economista que se casa produce mucho menos. Y Juan Velarde es el ejemplo, el contraejemplo clarísimo de este error de Schumpeter, porque casado o no casado, joven o mayor, no hay quien le pague. No hace más que publicar, que decir, que explicar. Por eso Juan Velarde es un anti-schumpeteriano en este pequeño detalle, y así lo es gracias a la ayuda y apoyo de su esposa. Guapísima, como vemos por la foto, y además en un momento impertinente de alguien que se le acercó, que era amigo de juventud, y dice: tú te has casado con Alicia Valiente, pero si era la más guapa de nuestra promoción, como mirándole, pero qué feo eres. Bueno, y el comentario en el libro era cualquier impertinencia de este amigo mío, no sabrá por qué o lo seductor que yo pueda ser. Bueno, eso último lo añadido. El libro es, en primer lugar, un libro de agradabilísima lectura, porque tanto Thomas Baumer como Miquel Buesa han mostrado cómo se escribe de bien y cómo se recogen las reflexiones, las risas, los comentarios de la persona a la que están biografiando y autobiografiando, puesto que esto es en parte una cosa y otra. De gran elegancia en su exposición, en su prosa, con unas anotaciones de pie de páginas eruditísimas. Cada un nombre que se cita viene una pequeña biografía a pie de página, por lo cual no es solo que hablamos o conocemos la personalidad de Velarde, sino también la de todo el grupo de personas que estaban a su alrededor. Y por eso el que el libro esté tan bien escrito indica que 2 economistas, bueno 3, porque Juan está también allí hablando de forma elegante y clara, son capaces de escribir de tal forma que se nos entienda. No ocurre eso siempre en la profesión, pero quienes estamos en esta mesa nos inclinamos a hacerlo de esta manera. El libro es divertidísimo y al mismo tiempo emocionante. Y cito 2 anécdotas, porque no hay que citar demasiado, no vayan ustedes a no comprar. Y las 2 anécdotas son una de Carrero Blanco y otra es, la otra es del ayudante que tuvieron, ¿cómo se llamaba el ayudante? El que hacía vuestras cifras, de Falces, que trabajó con ellos. Fueron a ver Botella, Lucía y Velarde como decanos de sus facultades, la de Medicina y la de Económicas, a Carrero Blanco. Y muchos de ustedes no han conocido a Carrero Blanco, pero yo sí. No era persona que produjera tranquilidad, sino más bien producía un cierto miedo. Quienes se acercaban a él para pedirle además un favor que pudiera en contra de sus ideas. Y era pedir que levantase la mano, que detuviese la mano en las represalias que pudiera tomar contra la universidad revuelta.
Y entonces se encontraron los que allí estaban con que Carrero Blanco tenía un objeto en la mano y era una patata sudamericana. Y entonces Botella le preguntó: ¿y qué es esto que tiene usted, señor vicepresidente? Pues una patata americana porque me quita el reuma. Entonces Botella, que en algunas cosas era imprudente, le dijo: pero ¿qué superstición es esta? ¿Cómo puede usted quitarse el reuma moviendo o amasando una patata? Pues me lo quita. Dijo Carrero, supongo que con un fruncimiento de esas cejas temerosas que tenía. Entonces al salir, cuando ya, y naturalmente le daba patadas a Botella por debajo de la mesa para que dejara de criticar a quien ya había cedido a la petición. Entonces a la salida parece ser que Carrero cogió del brazo a Velarde y dijo: este Botella es tonto, ¿verdad? La segunda anécdota es la que se refiere a Faltes, y es la otra cara de las cosas que se cuentan en este libro, que es una anécdota de emoción. Faltes era una persona perseguida por sus ideas, por lo que había su papel en la República, su papel durante la Guerra Civil, y fue a Velarde para decirle que él sabía mucho de libros, sabía mucho de cifras y que podía en la cátedra serle muy útil. Juan preguntó y dijo: pues sí, pues le doy el trabajo, y le dio el trabajo. Y al cabo de poco tiempo se acercó Faltes a Velarde y le dijo: ¿podría usted llevarme a casa en su coche? No, sí, porque vivimos cerca. Y en el coche le dijo: mire, usted no sabe lo que hizo ese día. Yo esa noche quería suicidarme, porque no tenía trabajo. Y el libro dice: vaya, llega uno a casa, se toma un venenito y se suicida. ¿Qué cosas son estas? Bueno, esta anécdota emocionante indica también otra dimensión de este libro que hará que los lectores quedarán muy a gusto de tenerlo entre sus manos. El retrato de Juan Velarde es humano pero apabullante. Es un trabajador infatigable, sigue siendo, pero lo ha sido toda su vida. Un lector incontenible. Ya hemos oído que desde los 4 años, un lector incontenible. Lo sabe todo, no es verdad, pero en fin, casi todo, porque nadie puede saber todo. Pero tiene una erudición amplísima y una memoria que todos los economistas tememos, porque he oído que en su casa tiene unos cuadernos en los que todas las noches escribe lo que ha hecho ese día, y lo escribe con tal franqueza que no los enseña. Dios mío, ¿qué será, cómo será el retrato que yo tengo en esos libros? Digo retrato porque agradezco a Juan muchas cosas, y sobre todo el apoyo que me dio cuando mi oposición de cátedra me vio, como diría yo, tembloroso y temeroso de Castañeda, que nos producía mucho miedo a todos los economistas. Me ayudó en esos momentos, saqué la cátedra y ciertamente con apoyo de él, y espero que piense que su apoyo pues tenía una justificación posterior. El libro es el retrato de una persona atractiva, interesante, con un libro erudito, trabajadora, y el de una generación que tuvo una influencia grandísima en la historia de nuestro país, y de una atmósfera, porque, claro, hoy día, y lo digo yo con la tranquilidad de que fui represaliado por aquel régimen, por lo tanto no estoy defendiendo a los míos. Hoy en día se presenta el régimen de Franco en sus notas crueles que las tuvo y de represión que las tuvo, pero también una atmósfera mucho más abierta a lo que se pueda imaginar ni pensar. Podía uno perfectamente, y así lo hacía Juan Velarde, tener toda clase de personas de toda clase de ideas sin atender a la ideología, sino a la capacidad. Y el ambiente de aquel régimen era un ambiente no soviético en su represión, ni fascista en su disgusto de la disensión, sino un régimen pues indudablemente autoritario, pero en el que no faltaba la discusión intelectual y la diversidad de puntos de vista. Y el que lo diga yo, pues quizá le dé algo de mayor peso a esta afirmación mía. Bueno, la personalidad de Juan Velarde está ahí, véanla,
no podremos nunca agradecer bastante lo que ha hecho por nosotros, pero quiero destacar una última cosa de importancia, y es la distinción entre los intereses y las ideas. Todos decimos siempre que la política es una cuestión de choques de intereses, y la economía también, choques de intereses en que la gente busca únicamente su propio bien, su propio gusto, y vence el que más peso o más poder tiene. Hoy día se habla mucho de la conquista del poder como el objetivo de la política, el objetivo de la vida, en realidad. Y, sin embargo, el propio Keynes dijo que las ideas son mucho más importantes que los intereses, una frase bien conocida al final de la teoría general, en que dice que las ideas de los empresarios de hoy son las de un escritor que en una buhardilla hace una época escribió unas ideas que ahora se difunden. Pues bien, al final las ideas vencen. Y esta es la historia que nos ha contado. La transformación de España por las ideas de los economistas, una secta extraña y antipática, y que sin embargo tenía unas ideas de transformación del país, de apertura del país, de defensa de la libertad de pensamiento, de defensa de la teoría económica, de la ciencia económica, empezando por Stackelberg y siguiendo todos los economistas posteriores. Esas ideas al final, si están bien sustentadas y se han discutido y pasado por el cedazo, influyen en la realidad mucho más de lo que los cínicos del día de hoy puedan pensar. Y Juan Velarde es un ejemplo de cómo una persona que persigue, que discute y que apoya y aplica las ideas, al final triunfa, al menos con este triunfo ante sus amigos y el triunfo de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente del Tribunal de Cuentas, excelentísimos, ilustrísimas señoras, señores, señores académicos, mucho agradezco lo que han dicho sobre mí estos cuatro extraordinarios economistas que son Miquel Buesa, un catedrático de Economía Aplicada con el que muchos años compartí departamento en Somosaguas, Thomas Normer, que me ha hecho revivir a Stackelberg de una forma completa y que ha conseguido por eso que me enorgullezca de haber estado en clase con este profesor extraordinario, que nos decía de vez en cuando, ignorándonos a los demás: está claro, señor San Pedro. A Pedro Smart, el protagonista del impulso para que se conociese en grandes maestros de la economía entre nosotros, y que por eso, al negarse a la Fundación Juan Mar a amparar esa orientación en sus ayudas, motivó que yo me fuese de ella dando un portazo. Quizás sea por eso que se ha hablado de las reacciones de los Velázquez. Y a Ramón Tamames, al que dediqué un estante en mi biblioteca, estante que se vino abajo al acumular multitud de artículos, libros de varias ediciones, folletos y multitud de publicaciones de variados tipos. Y en su casa me encontré una vez con Santiago Carrillo y en otra con don Carlos de Borbón y dos Sicilias, infante de España y pretendiente a ese trono que se regía desde Nápoles. También a todos los que esta mañana se han molestado para venir a esta Real Academia a escuchar lo que sobre mis conversaciones han recogido los profesores Buesa y Bauer. Pero, aunque el editor generosísimo de este libro, de estos dos grandes economistas, se pueda sentir molesto, tengo que repetir aquello de Borges, al que, por cierto, saludé gracias a García Delgado durante su solemne y última estancia en España, y al que no hablé nada en estos recuerdos, a pesar de lo mucho que me impresionó Borges y que, sin embargo, me ha sugerido sobre este libro que hoy se presenta, algo que procede de ese relato prodigioso titulado Funes el Memorioso. Borges, ante Funes, y en este caso ustedes ante mí, tienen probablemente que
decir sobre estos recuerdos que recogidos en este libro se han presentado. Decía Borges, pensé, hablando de Funes el Memorioso, pensé que cada una de sus palabras, que cada uno de sus gestos no perdurarían en la implantación de mi memoria, porque no lo merecía demasiado la pena. Tranquilos todos, pues, porque como se observa en el libro que se acaba de presentar, ni me acordé de Borges, ni del agradecimiento que debía, por lo menos, a estos 4 colegas que han hablado previamente. Así que conviene contemplar críticamente también la opinión que merecen los memoriosos. Mil gracias a todos y se levanta la sesión.